nuestro cerebro. Es un órgano complejo, ubicado dentro del cráneo, que gestiona la actividad del sistema nervioso. Forma parte del sistema nervioso central y constituye la parte más voluminosa y conocida del encéfalo. Está situado en la parte anterior y superior de la cavidad craneal y está presente en todos los vertebrados. Dentro del cráneo, el cerebro flota en un líquido transparente llamado líquido cefalorraquídeo, que cumple funciones de protección, tanto físicas como inmunológicas. ¿El cerebro es un músculo? Es un neuromito, a pesar de que coloquialmente se diga que el cerebro debe ser entrenado y ejercitarlo como un músculo para evitar que se atrofie, en realidad debemos tener claro que no es un músculo. No está compuesto por miocitos, las células musculares, sino que está formado por millones de neuronas que, interconectadas mediante axones y dendritas, permiten regular todas y cada una de las funciones del cerebro, cuerpo y la mente, desde respirar, pasando por comer o dormir, hasta la capacidad para razonar, para enamorarnos o para discutir con alguien. ¿En qué momento se comienzan a interesar en el estudio del cerebro? Los primeros indicios del estudio del cerebro se hallan en la prehistoria, pues gracias a osamentas encontradas se sabe que desde entonces ya se practicaban trepanaciones. Sus primeras etapas comprenden desde la antigüedad clásica y la época medieval hasta el Renacimiento, teniendo como principal interrogante el origen de las funciones sensoriales, motoras y mentales, es decir, quién se encargaba de estas. El dilema consistía en esclarecer quién era el responsable de dichas funciones y el debate se centraba en dos opciones, el cerebro o el corazón. Lo que hoy parece obvio fue materia de discusión por siglos, incluso grandes filósofos tomaron parte en el debate, inclinándose ya sea por la explicación cardiocéntrica o por la encefalocéntrica. A finales del siglo XVIII se descubrió la actividad eléctrica en el sistema nervioso, dando pie a los análisis en el campo de la electrofisiología neuronal. La neurociencia. La neurociencia como disciplina es el estudio del sistema nervioso, el cual está compuesto por el cerebro, la médula espinal y las redes de células nerviosas sensitivas o motoras, llamadas neuronas, en todo el cuerpo. El objetivo de la neurociencia es comprender cómo funciona el sistema nervioso para producir y regular emociones, pensamientos, conductas y funciones corporales básicas, incluidas la respiración y mantener el latido del corazón. La neurociencia está actualmente entre las disciplinas más dinámicas de la biología moderna. Hasta el momento se ha logrado un avance notable en el conocimiento sobre el funcionamiento del sistema nervioso en condiciones normales o patológicas. Los investigadores han entrado en una especie de debate por saber cuál es el desafío más grande de las neurociencias. Algunos de los desafíos de la neurociencia. Saber cómo se crean los pensamientos que originan la toma de decisiones que generan acciones particulares. Comprender de manera eficaz las funciones normales del cerebro para atender los desórdenes cerebrales que tienen impacto en la sociedad. Desarrollar métodos que mantengan la integridad física y funcional de las células cerebrales. Hallar sustancias que permitan la regeneración de células dañadas. Disciplinas emergentes de la neurociencia. Actualmente se pueden distinguir el fortalecimiento de variadas ramas de la neurociencia, a saber, neurociencias cognitivas, neuroeconomía, neuropolítica, neurociencias jurídicas y políticas, neurocomputación, neuroantropología, neurofilosofía y neurolingüística, neurogastronomía, neuroarquitectura, neuroeducación o neurodidáctica. Todas estas disciplinas auguran una contribución trascendente de la revolución cognitiva en una mejor y más profunda comprensión de la relación cerebro-mente, abordando la neuroeducación o neurodidáctica. La neuroeducación es una disciplina que integra educación, neurociencia y psicología con el objetivo de implementar estrategias de enseñanza-aprendizaje basadas en los descubrimientos científicos sobre el funcionamiento del cerebro. Estas estrategias buscan estimular el aprendizaje y ayudar a las personas a identificar sus emociones para no reaccionar impulsivamente. La neuroeducación es un marco en el que se colocan los conocimientos del cerebro y la forma como la persona interactúa con el medio que le rodea en su vertiente específica de la enseñanza y el aprendizaje. Se trata de un proyecto de desarrollo científico en el que se quieren aunar los conocimientos que se tienen acerca de cómo funciona el cerebro con lo que se sabe acerca de los procesos educativos sobre el terreno. Normalmente, el ámbito en el que se centra la neuroeducación es la educación en el entorno escolares y académicos. Beneficios de la neuroeducación. Los beneficios de la neuroeducación incluyen prevención de dificultades de aprendizaje,
estimulación para la consolidación de conceptos, motivación, diseño de metodologías eficaces, mayor motivación y atención de los alumnos, conocimientos mejores consolidados, integración de los alumnos y fomento de la curiosidad y la atención del alumno. Además, la aplicación de la neuroeducación mejora el sistema educativo y el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Cómo aplicar la neuroeducación en el aula? Para aplicar la neuroeducación en el aula se pueden seguir algunas recomendaciones. En primer lugar, incentivar la curiosidad y creatividad de los estudiantes. También se puede generar autoconfianza y usar la neuroeducación como instrumento de expresión emocional. Además, es importante fomentar la actividad física y el movimiento. Otras recomendaciones incluyen aplicar metodologías activas, fomentar la creatividad, incentivar a que el alumno deje un feedback y utilizar juegos. Factores que intervienen en la neuroeducación. En neuroeducación o neurodidáctica se aplican todos los conocimientos que ha ido recopilando las ciencias cognitivas y la neurociencia durante los últimos 25 años. Algunos de los hallazgos más importantes se encuentran en la plasticidad cerebral y neurogénesis. La plasticidad cerebral ha sido uno de los descubrimientos más relevantes en el campo de la neurociencia. El cerebro es plástico, es decir, tiene una gran capacidad de adaptación durante toda la vida. Además, es capaz de crear constantemente nuevas neuronas y conexiones entre ellas si se le provee de la estimulación adecuada. Las neuronas espejo. Las neuronas espejo son un grupo de células cerebrales que se activan tanto cuando realizamos una acción como cuando observamos a alguien realizarla. Y no solo ocurre con acciones, sino también con las expresiones emocionales. Por ello se cree que son la base de la empatía y de la adquisición del lenguaje. Emociones y aprendizaje. Las emociones interactúan con los procesos cognitivos, por ello una parte clave de la neuroeducación se refiere a manejar las emociones para que no solo no interfieran, sino que beneficien el proceso de aprendizaje. Se pretende enseñar a los niños a ser conscientes de sus sentimientos y tomar el control de estos y de su conducta. Es importante que aprendan a reconocer cuando están enfadados, tristes y poder manejar estas emociones. Además, un alto nivel de estrés dificulta el aprendizaje, por ello es importante crear un buen clima de aprendizaje, sin estrés, y enseñarles a manejar la ansiedad. Dislexia y trastornos del aprendizaje. Los avances en trastornos del aprendizaje nos permiten no solo aportarles a estos niños un apoyo personalizado, sino proporcionarles las mejores herramientas para que superen sus dificultades. Tanto la experiencia como la genética nos influye. Desde casi los inicios de la psicología ha habido un debate muy fuerte acerca de si lo que somos se debe a nuestra experiencia o a nuestra genética. Hoy, la mayoría de los expertos coinciden en que ambas cosas son fundamentales para nuestro desarrollo. La genética va a sentar las bases de nuestras habilidades y capacidades, pero la experiencia va a actuar sobre ello. Los niños pueden que tengan una serie de capacidades de más o menos instauradas, que se les dé mejor una cosa que otra, pero esto es algo que siempre se puede entrenar y modificar. ¿Cómo aplicar la neuroeducación o neurodidáctica en el contexto educativo? Crear un clima emocional positivo en el aula. Es muy importante que los maestros y educadores fomenten un clima positivo en el aula, donde se muestren cercanos y empáticos con sus alumnos. Es necesario que controlen su expresión emocional para que ésta sea positiva y así contagiar a sus alumnos. Hay que evitar el estrés excesivo en el aula. Potencial de aprendizaje emocional. La emoción está muy ligada a la memoria. Aprendemos mucho mejor cuando la información nos evoca emociones. Por ello, una buena estrategia de neuroeducación es crear conexiones emocionales dentro del contexto del temario a enseñar. Estas conexiones se pueden realizar con actividades específicas que conectan emocionalmente a los alumnos con el contenido. Por ejemplo, se podrían fusionar las artes visuales e interpretativas de forma que activen las respuestas emocionales, potenciando el aprendizaje. Enseñar con diferentes estilos y desde diversas vías. Podemos potenciar el aprendizaje de cada alumno utilizando diferentes estilos de enseñanza, variando las actividades y los materiales. No todos los alumnos aprenden bien de la misma manera. Unos son más visuales, otros más corporales. Utilizando imágenes, vídeos, actividades experienciales, interactivas, musicales, estamos utilizando la neuroeducación para estimular todos los sentidos. Así se aprenderá de forma más integral, beneficiando a todos los tipos de alumnos. Mantener un entorno físico óptimo. Los alumnos aprenden mejor en determinados ambientes físicos.
Tenemos una gran capacidad visual y somos mejores atendiendo a los estímulos novedosos que de otro tipo. Por ello, aportando a la estructura del aula una dinámica de cambio, va a ayudar a que los alumnos atiendan mejor. El cambio, el orden y la belleza, integrándolo en cada unidad de aprendizaje va a beneficiar su aprendizaje. Una música tranquila de fondo también puede ayudar a los alumnos a concentrarse, a relajarse y a sentirse cómodos. Una iluminación lo más natural posible también contribuye a mantener un espacio óptimo de aprendizaje. La oscuridad en el aula y las luces fluorescentes que aportan una iluminación artificial no es lo más adecuada. Hablan los expertos en la materia. Es uno de los procesos mentales más amplios que hay, porque cualquier aprendizaje no reside en una zona concreta del cerebro, sino que se basa en la conectividad de las neuronas, en nuevas conexiones o en el reforzamiento de conexiones ya existentes. Si a nivel funcional pues hay una zona donde reside más el pensamiento lógico, la creatividad, el pensamiento abstracto, la toma de decisiones, las emociones de la memoria. La función ejecutiva es el prefrontal, es la región que se encuentra aquí, en esta parte. Las cosas que yo pienso se ejecutan mediante esa parte del cerebro. Eso significa toda la parte racional del cerebro y toda la parte emocional. Esa función ejecutiva tiene tres partes. La primera parte es la concentración, la segunda parte es el control de impulsos y la tercera parte es la memoria a corto plazo. Esa función ejecutiva, si la vemos como un motor de una gasolina, que son unos neurotransmisores, entonces para que ese motor funcione bien, tengo que tener bien los sistemas que se encargan de la emoción, que es una región del cerebro que se llama amígdala, que lo que hace es potenciar que mi función ejecutiva esté correctamente activa. Por eso cuando algo me gusta o algo me emociona, soy capaz de estar concentrado, controlar impulsos, aprender mejor. Y dentro de esa emoción está la motivación. Todo eso activa unos elementos en mi cabeza que, en definitiva, mejora mi función ejecutiva. Pero el aprendizaje se basa en conectar cuantas más áreas sea posible del cerebro. Un aprendizaje que consigue movilizar emociones, raciocinio, toma de decisiones, memoria a largo término es un aprendizaje que va a quedar mucho más consolidado y además que va a ser mucho más fácil recuperarlo de forma voluntaria, consciente y de aplicarlo correctamente a situaciones nuevas. Esto es especialmente importante tanto en la infancia como en la adolescencia, que es cuando se están formando más conexiones nuevas dentro del cerebro. Realmente cada edad tiene un periodo que llamamos periodo sensible. Tenemos que educar teniendo en cuenta esos márgenes del periodo sensible, pero lo que no podemos es quemar etapas o adelantar etapas que van a llegar por su propio peso. Adelantar objetivos se gana muy poco y se puede perder muchísimo. ¿Qué hacemos cuando cogemos y ponemos por ley, obligamos a todos los niños a leer con 5 o con 6 años y adelantamos objetivos? Lo que estamos es empezando a hacerle daño a la amígdala, a su autoestima. Ellos creen que no son capaces de hacerlo, pero porque no tienen esos motores activos. Entonces, adelantar objetivos no ganamos nada. Forzar a lo que hace es que el cerebro asocie aprendizaje a malestar, a estrés, a aspectos emocionales negativos, lo que va a implicar después una menor capacidad de utilizar estos aprendizajes y sobre todo de utilizarlos en el contexto adecuado. El gran problema del estrés cuando es crónico es que altera el patrón de conexiones neurales y lo puede alterar de forma permanente. El problema es cuando eso pasa pues, a los 6 años, a los 7, a los 8, a los 9, empiezan las reválidas. Si estas conexiones no se forman correctamente y el estrés crónico no deja que se formen correctamente, lo que genera es un cerebro más inestable, un cerebro que es menos capaz de gestionar sus emociones, menos capaz de gestionar su propia memoria, menos capaz de tomar la decisión acertada. Es decir, estamos haciendo unos adolescentes que cuando sean jóvenes van a tener más problemas de autogestión. Cuando tenemos estrés es imposible poder aprender. Lo que tenemos que hacer justamente es todo lo contrario, crear escenarios donde crezcan en esa confianza y bajo esa premisa
poder pedirle el máximo de ellos. El tener unas reválidas, si eso se convierte en lo único importante y no el aprendizaje del niño, al final lo único importante es llegar a esos niveles de reválida, con lo cual no estamos respetando las velocidades diferentes a las cuales va desarrollándose el cerebro de los niños. Estamos dejando fuera a un montón de niños. Para acreditar lo que hemos aprendido sería hacer una propuesta de evaluación auténtica, y eso poco tiene que ver con los exámenes. Nosotros tenemos una especie de educación bulímica. Yo te meto contenidos, tú me los vomitas en el examen y luego te olvidas. Por tanto, si hemos dicho que la evaluación tiene que ser muy auténtica, la manera de aprender tendría que también que ser muy auténtica, muy realista, muy significativa. Aprender realmente a partir de lo que les motiva, estimular esa capacidad de querer saber. Una de las maneras que la LOMCE promueve en el aprendizaje sería a través de la memorización pura y dura, lo que sería el empolle. La cuestión ¿es la mejor manera de aprender? El cerebro no aprende de esta manera. Evidentemente aprendemos más de lo que hacemos que no de lo que decimos. El hecho de ver que eso que aprendemos tiene una utilidad práctica. Es decir, no aprender por memorización, sino aprender por contextualización. Os pongo un ejemplo de metodología auténtica. Trabajo por proyectos, aprendizaje basado en problemas. Cualquier metodología que sea salir del aula hacia la realidad o hacer entrar la realidad dentro del aula. Si la ratio de estudiantes por aula va aumentando, va en detrimento justamente de la calidad de ese aprendizaje, porque cada niño tiene su ritmo de aprendizaje, entonces tendríamos que dedicar una atención más individualizada para obtener de él el máximo rendimiento. El principal motor del aprendizaje es la imitación. Imitamos porque tenemos un determinado tipo de neuronas, se llaman neuronas espejo, que lo que permiten es reflejar en nuestro interior aquello que vemos fuera. No solo a nivel motor, a nivel de motivación, de creatividad, de emociones. La neurona espejo es lo que hace que entendamos, que empaticemos con los contenidos que estamos entendiendo. Si en vez de tener a todos mirando a una clase magistral fomentáramos la cooperación en el aula, el aprendizaje de todos sería mayor, porque el aprendizaje cooperativo es mucho más potente, porque se enciende nuestra neurona espejo. Los seres humanos somos seres sociales y está clarísimo que aprendemos mucho más colaborativamente que no competitivamente. En sí nuestro cerebro trabaja colaborativamente, no se puede entender una función cerebral desunida, ¿no?, de las otras, por tanto, cuanto más colaborativo sea el aprendizaje, más y mejor vamos a aprender. Una educación excesivamente individualista que priorice la competencia entre alumnos no es un reflejo de lo que después va a ser la vida adulta en sociedad. No hay ninguna asignatura que sea de segundo orden. Si nosotros no usamos las herramientas del arte, las herramientas de la creatividad para encender la pasión, la motivación, al final los niños, esas partes del cerebro que las tienen apagadas, no saben por qué están aprendiendo. La adquisición de conocimientos precisa siempre motivación. Y la motivación no se consigue de forma pasiva, es una actitud activa. Lo que significa que el alumno debe ser el sujeto activo en el aula. El profesor también, pero siempre centrando al alumno como sujeto activo. No solo mentalmente, sino también físicamente. Tener un alumno sentado durante 3 horas en un aula no tiene ningún sentido desde el punto de vista del aprendizaje. El que niños estén sentados tanto tiempo en un aula es antinatural. El ejercicio físico en general lo que hace es que mejora la oxigenación cerebral. Después de hacer un ejercicio, sobre todo aeróbico, mi cerebro funciona mejor. Que la educación física no solo mejora la coordinación motora, sino que se produce una sustancia
se denomina irisina, que viaja de los músculos hacia el cerebro y favorece la plasticidad neural. Y precisamente la plasticidad neural es la base del aprendizaje. El departamento de atención es clave. Uno de los problemas que tenemos es que le estamos dando ninguna salida a los problemas de aprendizaje. Y eso nos lastra todo el sistema. Y lo que hacemos es cerrar los ojos y obviar que están. Requieren, en primer lugar, un correcto diagnóstico. Ese correcto diagnóstico tiene que venir por unos servicios de orientación mucho más potentes que realmente apoyen el diagnóstico temprano de los trastornos de aprendizaje para no tener que sacarlo del sistema. Cada una de las personas que forman la comunidad educativa es importante. Ese lazo entre familia y escuela es garantía de éxito para un buen aprendizaje. Estamos cogiendo niños y metiéndolos en un sistema que es un fracaso y lo metemos a presión. Y los niños sienten que no están dando la talla ante lo que les pedimos. Problemas de autoestima inmensos, problemas de depresión, problemas de falta de tiempo. O sea, no puede ser que los niños estén hasta las 10 de la noche haciendo los deberes. Luego, ¿cómo le vas a pedir que le guste estudiar? Es que es imposible. Es imposible que su amígdala se encienda cuando le pedimos que siga aprendiendo. Lo que estamos haciendo es desmotivando. Los riesgos y problemas que pueden surgir si aplicamos la ley tal cual es... estamos excluyendo a muchos chicos del sistema educativo. No hay nada más bonito que aprender, pero para ellos no, porque llevamos diciéndole muchísimo tiempo que esto no es bonito, esto es obligatorio. Un aprendizaje que incluye aspectos de motivación y de emoción, y sobre todo de placer, va a ser un aprendizaje que va a quedar muy bien implantado en el cerebro, porque formará parte de nuestra esencia más básica. El aprendizaje permanente son aprendizajes que nos emocionan, que nos gustan y que tienen significado en nuestra vida. Estamos invitados a crear nuevos contextos de aprendizaje, donde las aulas como espacios cuadrados, con niños sentados en sus sillas, va a desaparecer. Por tanto, nos queda mucho por hacer aún. Siempre tenemos que confiar en esa capacidad que tiene el maestro de hacer suya ese espacio educativo que es el aula y son los estudiantes, ¿no? Y es con la complicidad de ellos que se puede llegar hasta donde queramos llegar. Yo he visto profesores que están cambiando colegios enteros, porque él se lo cree profundamente en la educación y quiere generar esa transformación. Vamos a potenciar a esos profesores, vamos a cuidarlos y vamos a darles un apoyo científico y decir, perdón, lo que estáis haciendo vosotros tiene mucho más que ver con la ciencia que el que está siguiendo un método que es absurdo, que es un método fracasado, que se crean que otro tipo de aprendizaje es posible. Muchísimas gracias por tan amable atención. Diseño y montaje de esta disertación. Doctora Carmen Hermo González. Doctor Luis Corintio Muñoz.